Bien, pues empezamos. Buenos. Empezamos. Bien, buenos días y gracias por asistir a esta comparecencia de prensa en la que me acompaña el director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza. Les hemos convocado para hacer partícipes a la sociedad extremeña de la propuesta que nos ha hecho llegar el Ministerio de Transportes sobre el nuevo mapa concesional nacional y que, ya les adelanto, la Junta de Extremadura rechaza de plano. Se trata de un asunto importante que afecta a la vida cotidiana de nuestros ciudadanos, ya que estamos hablando de que estos autobuses son, en muchas ocasiones, el único medio que tienen los extremeños para desplazarse. Autobuses que miles de extremeños utilizan a diario para desplazarse a destinos de otras comunidades autónomas, pero que también utilizan para poder desplazarse dentro de nuestra región. Por ejemplo, para poder asistir a sus citas médicas o hacer gestiones en centros de la Administración pública y que el Ministerio ahora pretende suprimir. En su propuesta, el Ministerio pretende suprimir rutas en nuestra comunidad autónoma que afectarían de forma total o parcial a 164 municipios, donde viven más de 800.000 extremeños, es decir, el 75% de la ciudadanía. Repito, la propuesta que nos ha hecho llegar el Ministerio afectaría a 164 municipios en los que viven más de 800.000 extremeños. Y de esos 164 municipios extremeños, 126 sufrirían la supresión total del servicio. Es decir, el Gobierno de España pretende dejar a 126 municipios sin paradas de esos autobuses que en ocasiones son la única posibilidad que tienen para desplazarse. Y en los otros 38, la supresión sería parcial de algunos servicios y rutas. Repito, porque creo que en los números que les estoy facilitando está la magnitud del problema. 164 municipios extremeños que aglutinan a más de 800.000 ciudadanos verían suprimidas o, en el mejor de los casos, reducidas los servicios de estos autobuses. 164 de los 166 que actualmente están incluidos en estas rutas de transportes de autobús gestionadas directamente por el Ministerio. Les voy a poner algunos ejemplos para que no haya malos entendidos. Estamos hablando de los 17.129 extremeños que durante 2019 utilizaron la línea entre Cáceres y Madrid para viajar de Cáceres a Navalmoral de la Mata, o los 9.447 extremeños que utilizaron la línea Salamanca-Sevilla para desplazarse de Cáceres a Zafra, o los 7.635 que fueron desde Cabezuela del Valle a Plasencia. O por ponerles otro ejemplo más gráfico, si un ciudadano de la Albuera quiere ir a Sevilla, tendrá que desplazarse por otros medios hasta Badajoz para poder coger un autobús que después pasará por la puerta de su casa. Como ustedes comprenderán, la Junta de Extremadura no va a aceptar bajo ningún concepto esta propuesta ni cualquier otra que nos deje más abandonados, más desprotegidos y aislados que nunca. En la propuesta del Ministerio, el número de viajeros que sufrirían estas supresiones sería de 219.000, ya que se basan en números del año 2019, año pre-COVID, para tomar esta decisión. Pero a nadie se le escapa que tras la pandemia y las nuevas medidas que se han adoptado para favorecer el transporte público, el número se ha disparado. Según nuestros números,
Esta propuesta del mapa concesional afectaría a un total de 427.000 viajeros en nuestra región. Desde la Junta de Extremadura ya hemos mostrado nuestro desacuerdo al Ministerio con esta propuesta y así se lo he trasladado personalmente al ministro a través de una carta que le envié la semana pasada, en la que además le insto a convocar una reunión de la Conferencia Nacional del Transporte para debatir este nuevo mapa concesional. Además, les anuncio que hoy mismo he enviado una carta a los alcaldes de todas las localidades extremeñas afectadas para convocarles a una reunión el próximo jueves, 6 de junio, para darles a conocer esta propuesta que nos ha hecho llegar el Ministerio y que entre todos coordinemos las acciones a llevar a cabo. El Gobierno de María Guardiola es un firme defensor del municipalismo y creemos que este tema debemos ir todos a la mano, sea cual sea el color político, para defender las comunicaciones en Extremadura y para evitar que nuestros pueblos se queden cada vez más aislados. Vamos a exigir al ministro Puente que saque algo de tiempo entre tuit y tuit para que tire a la basura esta propuesta y podamos hablar y negociar una propuesta seria y decente que no nos deje abandonados y aislados. No vamos a dejar tirados a esos 427.000 viajeros que día a día utilizan estas líneas de autobuses y que el Gobierno de España pretende abandonar a su suerte, porque el Ministerio solo tiene en cuenta la viabilidad económica y no la social, una cuestión fundamental en Extremadura. Al Ministerio solo le vuelve a importar el dinero, no las personas. No vamos a permitir este recorte al que pretenden someternos y por ello creemos que la mejor opción es ir todos juntos, de la mano, alcaldes y Junta de Extremadura, para evitar este atropello. Y ya les avanzo que si el Ministerio no da marcha atrás, vamos a estudiar todas las medidas oportunas, incluidas las judiciales, para evitar este desprecio a nuestra comunidad. No vamos a aceptar que mientras que a otras comunidades autónomas se las riega de dinero constantemente para mantener a flote el Gobierno de Sánchez, eso salga a costa de dejar abandonados a los extremeños y a nuestros pueblos. Les recuerdo que el propio ministro dijo aquí en esta sala, en su primera visita a Extremadura, que nuestra comunidad autónoma iba a ser la prioridad, no una prioridad, dijo la prioridad de su departamento. Y ahora nos preguntamos, ¿de qué prioridad hablaba? ¿La prioridad para qué? Nada más, y si tienen alguna pregunta, pues estamos a vuestra disposición. Hemos puesto, habrán visto, un mapa en el que en las zonas amarillas se vería afectada esos municipios que quedarían afectados por este nuevo mapa concesional. Y dibujado también en línea grueso, en trazo grueso, pues las rutas que se quedan, ¿no? que se mantienen. Sí, yo le quería preguntar, la propuesta del Ministerio era reducir ampliamente de 79 a 22 rutas en un principio. Me gustaría saber cómo ha quedado a nivel nacional, no hablo solo de Extremadura. Me gustaría saber algunas de las rutas que se suprimen en este mapa que ha propuesto el Ministerio y señalan, me gustaría saber qué propone la Junta, es decir, llegar a un acuerdo y que mediante una especie de OSP cubrir la Junta algunos territorios internos. Me gustaría saber un poco por dónde va a ir esa propuesta de la Junta o qué le va a proponer a los alcaldes como salida o como intermediación o como... Bueno, pues vamos a ver. Yo le he explicado aquí la propuesta que nos ha hecho llegar el Ministerio, que como ya he comentado no es la que estamos dispuestos a aceptar. Con lo cual, antes de poner y plantearnos otras opciones,
lo que vamos a pedirle al Ministerio es que se replantee la propuesta que les acabo de explicar y que ellos mantienen, porque me parece totalmente desatinada. Cuando veamos que la propuesta del Ministerio es razonable dentro de unos límites, entonces hablaremos de atender esos déficits de los que me comenta, pero no antes. No vamos a ir a una negociación de máximos cuando el planteamiento que nos hace es totalmente imposible, ¿no?, de digerir. Rutas, sí. Pues si no te importa, como el director general me acompaña y es más conocedor de las rutas, pues él se las podrá enumerar. Sí, respondiendo a esa pregunta, comentar que solamente 3 de esas nuevas rutas serían las que pasarían o llegarían a Extremadura, concretamente la Ruta de la Plata, la segunda sería Badajoz, o sea, Extremadura-Madrid, y un pequeño ramal de la ruta que va de Madrid a Salamanca, Ávila, Castilla-León, que es la que llega a Coria, en el extremo, Coria y Sierra de Gata, en el extremo noroccidental de nuestra comunidad. ¿Y qué propuesta? Ahora mismo hay un montón de líneas. ¿Qué propuesta tienen desde el Ministerio al respecto? No, la propuesta que plantean es la supresión y que se busquen por otros medios esos viajes. Lo dejan al arbitrio de otras administraciones o del uso particular de los ciudadanos. Sí, para el director general, consejero, no lo sé muy bien. Acaba de hablar de 3 nuevas rutas, pero ¿cuáles son las que se suprimen? ¿Cuántas rutas se suprimen? Porque han hablado de pueblos y de viajeros afectados, pero... Se cambia completamente la estructura, pasando de 76 que hay actualmente a 22. ¿Vale? Entonces, de esas 22, solamente 3, como digo, principalmente 2 y puntualmente esa tercera que llega a Coria y Sierra de Gata, pero principalmente 2 son las que llegan a Extremadura. La Ruta de la Plata y Madrid-Extremadura. Actualmente pues hay muchas rutas con otra denominación que le van a dar la vuelta. Pues hay la Ayamonte-Santa Coloma de Gramenet, Badajoz-Murcia, Badajoz-Valencia. Si se fija también se echa de menos que no hay ninguna conexión con el Levante. A través de Ciudad Real, pues es algo que también es una carencia importante. Pero sobre todo el alcance de los pueblos que se quedan suprimidos y desaparecen de las paradas de este nuevo mapa, de estas nuevas rutas. ¿Y qué justificación da el Ministerio? ¿Es solo económica o número de viajeros? ¿Contestas tú? Bueno, la justificación que se plantea en ese borrador, en esa propuesta, es la eficiencia económica y la reducción de las emisiones. Pero ya me dirá usted qué eficiencia económica o qué rentabilidad económica si para eso eligen suprimir la llegada de autobuses a 164 poblaciones. Y qué reducción de emisiones si lo que estamos obligando es a los ciudadanos a buscarse otros medios de transporte para poder acceder a esas rutas principales que han quedado abandonadas. Entonces, se ve desde un punto de vista parcial, pero no global, todo lo que es el problema del desplazamiento de los ciudadanos. Buenos días. El consejero me da igual. Son solo 2 cuestiones. Esto es una propuesta que está vinculada a la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que todavía no se ha aprobado. Lo que no sé si ya les han dicho que esta es una propuesta cerrada o todavía se podría modificar o qué es lo que esperan. Bien, pues el Ministerio se está reuniendo bilateralmente con las comunidades autónomas y en el caso de Extremadura, el pasado día 16 de mayo, tuvo lugar en el Ministerio una reunión en la que asistió nuestro director general y el Ministerio pues hizo conocedor de una propuesta escrita y unas tablas con datos de donde sacan todos estos parámetros para justificar este nuevo mapa concesional. Es decir, el Ministerio, en vez de juntar a todos los gobiernos autonómicos y establecer
un mapa concesional en donde todos podamos consensuar y debatir sobre el mismo, pues está llamando a las comunidades autónomas por separado para hacerle conocedor de una propuesta que la tienen bastante cerrada y a la que, como he comentado ya, pues Extremadura se niega de plano, porque las consecuencias son muy lesivas para nuestra región. Sí, otra cuestión, el Ministerio lo que ha dicho es que espera que sean las comunidades autónomas las que asuman las rutas que se eliminan o que hagan lo que les parezca, ¿no? Y plantea compensaciones económicas. Se habla de 25 millones en todo el país. No sé si a la Junta de Extremadura ya le ha planteado qué compensación recibiría y si es suficiente. Sí, lo has dicho muy bien. Efectivamente, el Ministerio plantea unas compensaciones, en el conjunto del país son 25 millones, lo cual nos parece una cifra ridícula para atender un medio de transporte que se ha venido realizando durante muchísimo tiempo y que esa cantidad pues se vería simplemente agotada pues, para unos pequeños meses, un ejercicio a lo sumo, y luego ¿qué? Luego tenemos las comunidades autónomas que soportar ese déficit y volver a plantear un nuevo mapa concesional nuestro donde cubra todas estas carencias. Yo creo que el Ministerio no está jugando limpio en este asunto, ¿no? Yo le quería preguntar, consejero, por otra cuestión relacionada con los trenes. Estamos pendientes de que en estos próximos días pues ya salga el estudio informativo del tramo de alta velocidad a su paso por Talavera de la Reina, también pendientes de cómo se resuelve el asunto de la estación de Toledo. No sé si tienen alguna novedad al respecto, si el Gobierno les ha informado y cómo ve la Junta pues ese retraso que se sigue acumulando en el tramo castellano-manchego de la línea de alta velocidad. Gracias. Bien, el Ministerio no nos ha informado por los canales siempre oficiales, nos enteramos por los medios de comunicación y por las notas de prensa que el Ministerio viene dando con cierta regularidad. Sabemos que ha habido también la semana pasada una reunión entre el Ministerio y representantes de la Comisión Europea para ir avanzando en lo que se denomina una decisión de implementación o acto de ejecución en la que se fijan una serie de hitos y plazos para atender y ejecutar o finalizar la infraestructura pendiente. Se nos dice que eso está muy pronto, a la firma entre los gobiernos de España, Portugal y la Comisión Europea. Esperemos que ese acto de implementación o ese acto de ejecución pueda ver la luz pronto, porque entendemos que será un documento que podremos agarrarnos a él para ver efectivamente esos estudios, esos plazos que todavía no conocemos y que hay un baile de cifras, pues queden perfectamente ahí fijados y serían los que... Otra cosa es que estemos de acuerdo con ellos, porque nosotros vamos a seguir reivindicando lo que la Unión Europea se acordó recientemente, con la aprobación del Reglamento Transeuropeo de Transporte. Este corredor de Lisboa a Madrid está contemplado en el corredor atlántico, está incluido en la red básica. Y, por lo tanto, 2030 es el año que la Unión Europea exige a estos corredores ferroviarios para que finalicen. Consejero, una puntualización sobre el tema anterior. Ha dicho usted que en esa carta pedía una conferencia sectorial y que rechazan las reuniones bilaterales. ¿Ha habido alguna reunión con Extremadura para darles a conocer este mapa antes de...? Sí, ha habido una reunión, como le he comentado, a la que ha acudido el director general el pasado día 16, y lo que estoy reclamando, que lo he comentado
anteriormente, y así también lo han hecho otros consejeros de otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, es exigir al Ministerio que convoque, que hace ya más de 2 años que no convoca una conferencia sectorial de transporte o conferencia nacional de transporte, como también se la conoce, y donde podamos debatir este y otros asuntos, pero este me parece fundamental por el perjuicio tan grave que se ocasiona a la población. Yo le quería preguntar también 2 preguntas respecto al tema de los autobuses. Una, ¿han tenido algún encuentro con empresas del sector sobre un poco cómo queda o hacia dónde va este nuevo mapa nacional? También le quería preguntar, porque aquí en Extremadura se puso ya hace varios meses, incluso en alguna ruta que se empezó como objetivo, lo del traslado, vamos a decir que tenía que llamar los vecinos para el traslado puerta a puerta, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Porta demanda? Sí, a demanda, exacto. Un poco cómo va ese transporte que se hace aquí dentro de la región. Y también le quería preguntar respecto a las carreteras. Usted anunció hace unas semanas, incluso ya puede que haya pasado un mes, el tema de las autovías y esa colaboración público-privada. Me gustaría saber un poco si han tenido ya reuniones con empresas constructoras, un poco, o con qué tipo de empresas y un poco por dónde irían esas directrices. Gracias. Te voy a responder a la última pregunta y a las otras 2, si te parece, el director general te va a informar de forma más completa. Mira, sobre el tema de la colaboración público-privada de las grandes infraestructuras, seguimos trabajando. No es un contrato, no es un modelo trivial, ni mucho menos. Tiene una complejidad enorme. Pero a tu cuestión, a la de si nos estamos reuniendo con las empresas, por supuesto que sí. Es más, ellas son las que nos están animando a poner en marcha este modelo. Si no contásemos con esa parte de la ecuación, pues difícilmente podríamos meternos o plantear un modelo de esta complejidad si luego no iba a ser atendido. También te digo que el modelo, al ser un modelo que trasciende, como he dicho ya también en otras ocasiones, a los ciclos políticos, pues queremos también reunirnos con los partidos políticos para hacerle conocedor de este modelo al objeto de que lo hagan suyo, como así también me han venido manifestando. Y ahora, pues, el director te responde a tus preguntas. Sí, preguntabas por la preocupación, o sea, por el sector, cómo acoge las empresas esta iniciativa del mapa concesional nacional. Bueno, personalmente la semana pasada tuve ocasión de asistir a una conferencia en Zaragoza, donde estaba reunido todo el sector de las líneas regulares de autobús a nivel nacional, y la preocupación es máxima. Es máxima en el sentido de que esta propuesta revoluciona cualquier trabajo previamente hecho por las comunidades autónomas para renovar sus propios mapas concesionales, en el sentido de que, bueno, pues que se propone dejar abandonados a su suerte a muchos ciudadanos. Entonces, ese retraso que provocaría el poder compaginar los mapas concesionales de todas las administraciones les provoca una preocupación, porque serían unos retrasos en sacar a licitación esos nuevos contratos que en muchos casos vienen de muy antiguo y necesitan una renovación. Y si no recuerdo mal, la segunda pregunta era sobre el transporte a la demanda. Efectivamente, en Extremadura se han llevado a cabo 2 proyectos pilotos en los que los ciudadanos podían solicitar previamente, bien a través de una aplicación web o bien por teléfono, el transporte desde su población. Esos proyectos piloto han terminado, han finalizado, nos han permitido sacar conclusiones, entre ellas pues que es una medida bastante razonable a implementar, que no vale para todos los territorios, pero sí que tiene un nicho de aplicación muy concreto y muy interesante. Y, por tanto, lo incorporaremos en nuestro mapa concesional autonómico, que, bueno, pues como decimos, ahora necesita ser muy bien analizado y tiene que ir coordinado de la mano del mapa concesional nacional.
Bueno, pues población rural, zona de muy baja densidad, donde no tiene mucho sentido que los autobuses circulen continuamente, en muchos casos vacíos. Consejero, buenos días. Una primera pregunta para que nos valore exactamente. Bueno, hay un segundo Alvia que sustituye a un Intercity que se pone hoy en funcionamiento. Y en este marco también me gustaría que nos valorase la posibilidad de que, más allá de sustituciones, tuviéramos un nuevo servicio Alvia Madrid en breve. Un nuevo servicio, el tercer Alvia, ¿te refieres? Sí, eso parece que es el anuncio que se hizo hace unos meses, ¿no? Pero eso no estará disponible hasta finales de año, en el mejor de los casos, ¿eh? El que sí parece que ha empezado a funcionar es hoy, precisamente, que se ha reanudado el servicio ferroviario en nuestra región después de 28 días, no 26, como habían indicado inicialmente, 28 días de obras, ¿no?, que ha estado paralizado el servicio. Y tengo entendido que el segundo servicio Alvia Badajoz-Madrid ha entrado en servicio en la jornada de hoy también. ¿Las estaciones del AVE Cáceres al Cruce de Mérida se reabren también sin ningún problema? Sí, no tenemos información de que haya habido. Lo que sí nos comentan desde Renfe es que durante unos días, como tienen que ajustar todavía horarios por el tema este de las obras y demás, están hablando de 5, 10 minutos, 15 a lo sumo, se va a mantener el plan alternativo de transporte para evitar, bueno, pues que pudiera haber alguna incidencia y tuvieran que... Es decir, el plan alternativo de transporte que ha venido funcionando este mes de mayo lo van a dejar unos días en previsión como respeto o redundancia de los trenes, ¿no? ¿Estamos? Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias.